Bienvenidos nuevamente a este espacio de Agenda Digital del CARI. En esta oportunidad tenemos el placer de hablar con el embajador Roberto García Moritán. Muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Florencia. Quisiera preguntarle, usted es un embajador con una gran trayectoria, un embajador de carrera. ¿Esta pandemia del coronavirus ha significado alguna lección que tenga que aprender el sistema multilateral? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, Florencia, porque hubieron advertencias. De hecho, en la última Asamblea General de Naciones Unidas, al principio, en las sesiones de los discursos iniciales, cuando se abre la Asamblea, se presentó un trabajo organizado por la Organización Mundial de Salud, el Banco Mundial, en el que participaron médicos y diplomáticos, y advertían sobre los riesgos que existía de una pandemia generalizada en el mundo y la necesidad de adoptar decisiones urgentes. Es un grupo, una junta, que justamente se preparaba para advertir episodios de esta naturaleza, tantos infecciosos como los riesgos de cambio climático o los originados por el uso de armas de destrucción masiva. Es evidente que los sistemas de salud no estaban adoptando las decisiones ante riesgos globales de estas características. Ya Florencia hace 20 años en Arulla, en Naciones Unidas, había adoptado una decisión para prevenir al mundo en la eventualidad de una pandemia y había aconsejado, hace 20 años, fíjate, había aconsejado que los países deberían aumentar en un 15% sus presupuestos e inversiones en materia de salud, porque el mundo no estaba preparado para enfrentar una situación como la que hoy estamos encarando. Y evidentemente problemas de financiación hizo que prácticamente ningún país cumpliera con el objetivo del aumento de ese 15%. Y este es un tema que de hecho lo hemos vivido durante todo el siglo XX. Casi diría que al final del siglo XIX eh, hubo una epidemia de fiebre amarilla en el mundo y casi es el germen positivo del primer organismo interamericano que se crea, que es lo que sería después la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud. Este es un tema constante que ha sido analizado por médicos y así con el acompañamiento de diplomáticos. El comentario sobre lo que ocurrió en la última asamblea es un solo ejemplo de una situación que se veía venir a medida que aumentaba el carácter de la globalización y los efectos de esta intercomunicación enorme que se ha producido en el mundo en las últimas décadas. Claro, a partir de eso quisiera hacerle dos preguntas. La primera, más allá de que los países no hayan podido o no hayan logrado aumentar su capacidad y su gasto en salud, ¿estamos mejor que hace 100 años para enfrentar una pandemia de estas características? Quiero pensar que sí, Florencia. La conexión, la interconexión de hace 100 años era muy limitada en términos actuales. Cada mes se produce una corriente humana de viajes que sería los mayores movimientos de masas humanas en la historia de la humanidad. Así que hace 100 años no teníamos los fenómenos que tenemos hoy, que hace que una pandemia produzca efectos con la enorme rapidez que hemos visto en los últimos meses. Consecuentemente, desde ese punto de vista, quizás es el aspecto novedoso y la necesidad de que los sistemas sanitarios den respuestas inmediatas. Lo bueno de las circunstancias es que, como hemos visto del gobierno nacional, las medidas que hemos adoptado nos ha permitido aprender de países que han enfrentado el drama con mayor anticipación y consecuentemente aprender desde ese punto de vista las comunicaciones y los medios como el que estamos utilizando vos y yo es un elemento positivo en ese sentido. Claro. Y la segunda pregunta, la globalización ha traído justamente, como usted decía, muchísima circulación de bienes, de gente, de servicios alrededor del globo. Hay muchos que piensan que este coronavirus puede significar un quiebre y una vuelta de los países a los nacionalismos y a las fronteras cerradas. ¿Eso
puede ser un escenario probable? ¿Y qué pasaría con el multilateralismo entonces, después de la pandemia? Dios quiera que eso no ocurra, Florencia, y que la sensatez y la responsabilidad de todos los países prime frente a emergencias que vamos a vivir en las próximas semanas y meses. Las limitaciones económicas, los efectos que eso va a traer en el comercio y en la situación social y de supervivencia de muchas sociedades, va a llevar seguramente a posiciones no queridas, como podrían ser tendencias nacionalistas. Pero también existe la oportunidad de que una mejor gobernanza global nos permita a todos superar las dificultades, y creo que con el apoyo de una comunidad internacional que se comporte de una vez por todas como una comunidad de naciones, quizás tengamos todos mayores perspectivas de éxito. Consecuentemente, mi esperanza, Florencia, respondiendo a tu pregunta, es que haya un mecanismo de gobernanza mundial más efectivos que los que hemos visto, más preparado para enfrentar los nuevos desafíos que plantea ya el siglo XXI, y esta primera crisis global de estas características lo pone de manifiesto. Puede haber otras en términos militares también, y eso hace que es urgente que ese multilateralismo que surgió en San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial deba tener características nuevas. Si uno se pregunta, bueno, ¿el sistema multilateral tal y como lo conocemos es suficiente? Yo diría que no. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en nuevas fórmulas. Hay organismos especializados que funcionan muy bien. La OMS está dando muestras de mucho éxito desde el punto de vista de las comunicaciones. No hemos visto en términos prácticos un accionar de la OMS más activo, quizás por falta de fondos y financiación, pero hay organismos muy eficientes. La Organización Internacional de Energía Atómica, que ahora preside un argentino, el embajador Rafael Grossi, es una muestra de modernidad en el enfoque de un organismo especializado. Pero el sistema multilateral en general debe empezar a pensarse y a reflexionar. El G20, cuando surge y surgió, es consecuencia de que el sistema multilateral de la posguerra no era suficiente, y cuando empiezan a surgir los G y otras letras parecidas, es manifestación de que algo está pasando en el sistema multilateral que necesita una adecuación nueva y pensarse frente a las necesidades más actuales. Y yo creo que después de esta pandemia eso debería empezar a ocurrir. Claro, o sea, aparecieron mecanismos más ágiles como son los foros del G20, el G8, bueno, y todas sus manifestaciones. Quisiera preguntarle, en su carrera de embajador, ¿usted tuvo la oportunidad de estar en este organismo de energía nuclear que mencionaba antes, que ahora preside un argentino? Y bajo esa tarea tuvo la oportunidad de visitar China, ¿no es así? Sí, pero más en relación vos estás mencionando la pandemia, supongo, ¿no? Sí. Más relacionado con la tarea que tuve en Ginebra, eh, Ujú. y en particular la ciudad foco y epicentro de esta epidemia, porque Uh, ahí en ese momento yo presidía las negociaciones para introducir un nuevo sistema de verificación en la Convención de Armas Biológicas y Bacteriológicas, cosa que es muy difícil por las características de lo que implica el arma biológica. Y en ese intento que estábamos haciendo en Ginebra, en el marco de la Convención de Armas Biológicas, visitamos una de las instalaciones de investigación biológica más importantes que tenía China en ese momento. Estoy hablando hace 30 y tantos años, en la ciudad de Wuhan. Por eso hay algunos novelistas que han publicado y que han acertado con la fecha, la posibilidad que en Wuhan se desarrollen virus de este tipo, porque existe uno de los principales centros de investigación del mundo. En aquellos años, justamente China había invitado a un grupo de diplomáticos que estábamos encarando esas negociaciones para que analizar las posibilidades de verificación de un instituto de investigación biológica y de desarrollo de nuevos virus, para ver cómo se podría establecer nuevos mecanismos de verificación.
porque para que un instrumento de desarme sea eficaz, debe Ujú. contar con un instrumento de verificación que dé confianza a los estados partes. En el campo biológico y bacteriológico eso es muy difícil, porque mientras que las armas químicas o las armas nucleares necesitan de instalaciones de desarrollo muy amplias y que pueden ser detectados desde distintos instrumentos y mecanismos, en el campo biológico y bacteriológico eso es más difícil, porque no necesariamente un instituto biológico que desarrolla virus tiene instalaciones muy grandes, hasta puede ser hecho en un pequeño baño o en una pequeña instalación de 4x4, con lo cual, desde el punto de vista de la detección, desde el punto de vista de la verificación de un instrumento de desarme, y para saber que nadie hace trampa para cuando uno prohíbe un arma como un arma bacteriológica, en el campo del que estamos hablando es muy difícil y de hecho hasta el día de hoy, 30 años después de esa visita, no hemos podido establecer mecanismos de control para que la convención sea más eficiente. Así que todavía hay una cuestión pendiente y que surge un poco de las consecuencias y de las características de lo que son los laboratorios y la dificultad de monitorear y de controlar que no hagan nada incorrecto. Claro, claro. O sea, ya de por sí, lo que sería la no proliferación y, bueno, eh, la, digamos, la confianza mutua que tienen que tener los estados para controlarse mutuamente en instalaciones nucleares supone un desafío específico, pero llevado a las armas biológicas es un desafío mucho mayor, porque físicamente no se puede rastrear o es de muy difícil rastreo. Exacto, y eso hace entonces que la convención de armas biológicas sea de eficacia relativa, sin un mecanismo de control. En los términos que vos decís, la confianza de los estados es muy reducida. Y lamentablemente, hasta este momento no se han podido encontrar mecanismos suficientes para el control de los laboratorios. Por suerte ha habido un comportamiento de los estados interesante en el sentido de que no hemos visto armas biológicas que hayan sido utilizadas. Han habido acusaciones y las hay en el día de hoy con relación al coronavirus. Sin embargo, nada que pruebe con certeza y científicamente de que son veraces. Pero el riesgo existe y si bien ha habido un comportamiento razonable, siempre han habido acusaciones, como lo hay en las actuales circunstancias, por ejemplo, que el SIDA pudo haber sido originado en una de esas instalaciones de desarrollo de virus, que el ébola lo mismo, o el SARS. Consecuentemente, cada vez que existe este tipo de epidemias, y qué decir con la pandemia, surgen estas teorías conspirativas, pero la OMS ha señalado que con respecto al coronavirus, hasta este momento no existen elementos científicos que permitan afirmar que el virus ha sido creado en un laboratorio. Muy interesante y muy precisas sus palabras, embajador. Le quería agradecer muchísimo en nombre del CARI esta entrevista que nos ha brindado y esperarlo nuevamente en breve. Gracias, Florencia, y sobre todo por verte trabajando en un día de cuarentena. Muchas Gracias. gracias, embajador.